Bienvenidos al episodio número 11 de nuestra historia del Imperio Romano. Estamos en el tema de la ciudad. Y en el episodio anterior vimos la importancia de los jardines privados, imperiales y el amor que le tenían los ciudadanos de Roma a la naturaleza. En este episodio estaremos hablando del agua como un elemento central del poder y de la infraestructura de la ciudad. Primero hablaremos de las fuentes de agua y luego de la administración oficial del agua. Empecemos con la primera parte. El lugar en el que fue construida Roma era famoso por tener agua suficiente para sus habitantes. Había varias fuentes en el foro, en las colinas circundantes y varios arroyos que bajaban por pendientes para perderse en las zonas pantanosas, como por ejemplo el campo de Marte. Y vimos ya la importancia de los trabajos que hicieron los etruscos, como con la cloaca máxima, para drenar los suelos de la ciudad por medio de alcantarillas hasta el Tíber y de esta manera poder construir grandes edificios en lugares donde antes había un ambiente insalubre. Pero debido a la expansión de la ciudad, estas reservas de agua de la ciudad se vuelven insuficientes desde que Roma crece en el siglo IV a.C. Desde la época de Apio Claudio, el censor del año 312, tuvieron que construirse acueductos importantes, 4 en la época republicana, 6 durante la primera dinastía imperial, los Julio Claudios, hasta completar más de 19 acueductos en toda la ciudad de Roma. Estas obras, que atravesaban los campos, llevaban agua desde las colinas lejanas. A veces traían agua hasta una distancia de 91 kilómetros, convirtiendo a la civilización romana y a la ciudad de Roma en una ciudad con una infraestructura que solo será superada en la revolución industrial en la segunda mitad incluso del siglo XIX. La cantidad de fuentes públicas era impresionante. Fueran pequeñas o grandes, aumentan sobre todo en la época imperial, desde que Agripa, el gran amigo de Augusto, fue edil en el año 33 a.C. Y mucho cuidado a lo que les voy a decir. Algunos cálculos de los historiadores y arqueólogos demuestran que los habitantes de Roma tenían más agua por día o acceso a más agua por día que cualquier ser humano hoy en día en el siglo XXI. Eso quiere decir que los romanos hace 2000 años ya tenían una tecnología y una infraestructura que supera nuestra tecnología contemporánea. La mayoría tenía reservas importantes. Los propietarios de las casas privadas tenían una conexión autorizada con estas reservas o a veces podían hacerlas clandestinas. Pero el agua estaba ahí, en la capital del mundo. Había que alimentar las numerosas termas, sin olvidar las más de 260 letrinas, es decir, ojo a la cifra, un consumo diario de, en promedio, 1 millón de metros cúbicos de agua. Esta es una civilización de agua. Si algo nos ha dejado Roma, es las ruinas de unos acueductos que parecen intactos hoy en día. Pasemos a la segunda parte, la administración del agua. Los servicios administrativos encargados del agua ocupaban obviamente un lugar privilegiado en el Estado. En la época imperial estaban dirigidos por un curador, asistido luego por un procurador y al final se crea un cónsul de las aguas. Eran unos 700 empleados aproximadamente, principalmente esclavos y libertos, que se encargaban de mantener los acueductos y el acceso al agua en la ciudad. Es una empresa pública grande. Todos los cuerpos de trabajo estaban representados, desde el plomero ingeniero, pasando por los diversos inspectores, hasta llegar a los fontaneros. Las personas encargadas del asfalto, por ejemplo, también jugaban un rol importante, porque eran los que permitían poner las tuberías y reparar las canalizaciones en caso de necesidad. Las aguas jugaban un rol tan importante que el verdadero declive de Roma comienza en el siglo VI, después de la caída de la ciudad a manos de los bárbaros, cuando los bárbaros, después del asedio de la ciudad, destruyen los acueductos que hasta entonces alimentaban a Roma. Es la destrucción de estos acueductos lo que verdaderamente va a llevar al declive de Roma. En el siguiente episodio hablaremos de otro
aspecto emblemático de Roma, las puertas de la ciudad.